¿Sabías que tu cerebro está programado para generar una nueva preocupación cada 7 segundos? Lo llamamos el loop de Rumia, y la mayoría lo vive sin percatarse. Hoy vamos a desactivar ese bucle y a recuperar el control de tu mente. ¿Estás listo para descubrir los mecanismos que te mantienen atrapado? Soy el observador experto en psicología cognitiva y neurociencia aplicada al día a día. En los próximos 11 minutos desglosaremos 5 leyes científicas que explican por qué piensas demasiado, y lo que es más importante, cómo romper ese patrón para vivir con menos ansiedad. Empecemos con la primera ley, la que actúa en el nivel más profundo, el sesgo cognitivo de catastrofismo. El sesgo de catastrofismo es una distorsión cognitiva que exagera tanto la probabilidad como la gravedad de un evento negativo. Cuando la mente se aferra a una idea, aparecen microexpresiones de tensión facial, respiración superficial y un leve temblor en la voz. Imagina que revisas el correo y temes que un simple mensaje sea una señal de despido. Ese pensamiento se magnifica al instante, convirtiéndose en una catástrofe mental que paraliza la acción. A nivel neurobiológico, el amígdala se activa y libera cortisol, la hormona del estrés, creando un círculo vicioso que refuerza la rumia. ¿Alguna vez has sentido que una pequeña duda se convierte en una catástrofe mental? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu experiencia. Ahora, pasemos a la segunda ley, la necesidad de validación externa. En el subconsciente, la búsqueda de aprobación actúa como un motor que alimenta la rumia. Cada me gusta o comentario positivo en las redes sociales activa la circuitería de recompensa, liberando dopamina y reforzando la dependencia de la valoración ajena para el autoconcepto. Cuando esa fuente externa se vuelve escasa, la mente recurre a la preocupación constante como mecanismo compensatorio. El impacto en la autoestima es evidente, la identidad pasa de estar basada en valores internos a depender de la opinión de los demás. Una estrategia eficaz para romper este patrón es el registro de logros internos. Cada día, anota 3 acciones alineadas con tus valores, sin mirar la reacción externa. Luego, practica autoafirmaciones que refuercen tu propio criterio, por ejemplo, soy competente porque actúo según mis principios, en lugar de, soy valioso porque los demás me aprueban. Si reconoces este patrón, dale like ahora, es el primer paso para reforzar la validación interna. Además, si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir profundizando en cómo dominar tu mente. Con estos 2 fundamentos claros, ya puedes observar cómo el catastrofismo y la búsqueda de validación externa se entrelazan, creando una tormenta de pensamientos que parece incontrolable. Pero la buena noticia es que, al identificar los engranajes que los impulsan, podemos comenzar a desarmarlos uno a uno. En la siguiente sección exploraremos la tercera ley, que nos introduce a la atención selectiva y la práctica del mindfulness, una herramienta clave para romper el ciclo de la rumia. Quédate atento, que lo que viene a continuación cambia la forma en que percibes cada preocupación. La atención selectiva es el filtro invisible que tu cerebro emplea para decidir qué estímulo merece energía y cuál debe ser descartado. Cuando la mente está atrapada en la rumia, ese filtro se vuelve hiperactivo hacia lo negativo, amplificando cualquier señal de amenaza, por mínima que sea. En términos neurocognitivos, el lóbulo parietal y la corteza prefrontal dorsolateral trabajan en conjunto para sopesar la relevancia de la información. Sin embargo, la amígdala, bajo la presión del cortisol, distorsiona ese cálculo y prioriza el peligro, aunque sea ficticio. Imagina que estás leyendo un mensaje de texto y, de repente, percibes una pausa de 2 segundos antes de que el remitente escriba. Ese microsilencio se convierte en un disparador, tu cerebro interpreta la ausencia como una señal de desaprobación, y la rumia comienza a tejer escenarios de rechazo. Aquí es donde el mindfulness actúa como un interruptor de emergencia. No se trata simplemente de relajarse, sino de entrenar la capacidad de observar esos pensamientos como si fueran nubes que pasan, sin identificarse con ellas. La práctica básica consta de 3 pasos que puedes aplicar en cualquier momento del día. Primero, lleva la atención a la respiración. Observa el movimiento del aire entrando por la nariz, el leve ascenso del pecho y el descenso al exhalar. No trates de cambiar el ritmo, solo registra la sensación. Segundo, cuando notes que la mente se desvía hacia una preocupación,
Nómbrala mentalmente con la etiqueta rumia y, sin juicio, vuelve a anclar la atención en la respiración. Tercer paso. Amplía la observación a los sonidos del entorno, el zumbido del ventilador, el crujido de la silla, el latido de tu propio corazón. Cada sensación se vuelve un punto de anclaje que reduce la dominancia de los pensamientos catastróficos. Un estudio reciente de neuroimagen mostró que, tras una práctica constante de 8 semanas de meditación de atención plena, la actividad de la amígdala se redujo en un 20%, mientras que la conectividad entre la corteza prefrontal y el hipocampo se fortaleció. En otras palabras, el cerebro aprende a regular la respuesta al estrés y a recuperar la capacidad de distinguir entre una amenaza real y una percibida. Ahora bien, la atención selectiva no solo se trata de observar, sino de entrenar la dirección de la mirada mental. Un ejercicio práctico es el llamado escaneo de valores. Cierra los ojos y visualiza, uno a uno, los principios que guían tu vida: la honestidad, la solidaridad, la curiosidad. Al centrar la mente en aquello que te define, desplazan la energía de la preocupación hacia un territorio constructivo. Cada valor se convierte en un faro que orienta la atención lejos de los bucles de ansiedad. ¿Has probado alguna vez a detenerte, respirar y preguntarte cuál es el valor subyacente que está siendo amenazado por tu pensamiento? Escríbelo en los comentarios. El simple acto de externalizar esa reflexión ya debilita la cadena de la rumia. Pasemos ahora a la cuarta ley, la que aborda la relación entre la percepción del tiempo y la velocidad con la que la mente genera preocupaciones. Cuando estamos inmersos en la ansiedad, el cerebro distorsiona la cronología interna, los minutos se sienten como horas y los futuros posibles se convierten en una serie de catástrofes inevitables. Este fenómeno se conoce como inflación temporal y tiene su origen en la activación del sistema nervioso simpático, que acelera la producción de adrenalina, con ello, la sensación de urgencia. La solución radica en recalibrar la percepción temporal mediante la técnica del tiempo estructurado. Consiste en dividir el día en bloques de actividad claramente delimitados, asignando a cada bloque una tarea concreta y un tiempo real estimado, expresado en palabras, no en cifras. Por ejemplo, en lugar de decir, trabajaré 1 hora en el informe, podrías decir, dedicaré un bloque de tiempo de 30 minutos a redactar la introducción del informe. Al verbalizar la duración en términos cualitativos, el cerebro deja de hiperanticipar y reduce la presión de los plazos imaginarios. Otro componente fundamental es la práctica del desaceleramiento consciente. Cada vez que notes que tu pensamiento se acelera, introduce una pausa de 5 respiraciones profundas, sintiendo como el pecho se expande y el ritmo cardíaco se tranquiliza. Esa pausa corta el ciclo de retroalimentación que alimenta la inflación temporal y permite que la mente recupere una visión más objetiva del horizonte temporal. Un experimento de psicología cognitiva demostró que, al aplicar el tiempo estructurado, durante una semana, los participantes reportaron una disminución del estrés percibido en un 30% y una mayor claridad para tomar decisiones importantes. La clave está en crear un marco externo que le indique al cerebro que el futuro está bajo control, evitando que la imaginación lo convierta en un campo de minas. En esta etapa, es útil también reconocer la influencia de la hiperconexión digital. El constante flujo de notificaciones, mensajes y actualizaciones crea una sensación de urgencia permanente, alimentando la inflación temporal. La respuesta práctica es establecer periodos de desconexión total. Designa 1 hora al día, sin pantalla, donde simplemente te dediques a una actividad física o a la lectura de un libro impreso. Ese intervalo actúa como un reset neurológico, permitiendo que la corteza prefrontal recupere su capacidad de planificar sin la interferencia del ruido digital. ¿Qué opinas de la idea de estructurar tu tiempo en bloques cualitativos? ¿Te atreves a probar 1 hora sin dispositivos electrónicos? Cuéntanos en los comentarios cómo te imaginas que podría cambiar tu relación con la preocupación. Llegamos finalmente a la quinta ley, la que cierra el círculo de los patrones mentales y nos invita a reprogramar la narrativa interna. Cada pensamiento repetitivo es, en esencia, una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo. Cuando esa historia está cargada de miedo, la mente la refuerza mediante la dopamina, porque el miedo genera una alerta que ha sido crucial para la supervivencia evolutiva. Sin embargo, en la vida moderna, esa alerta rara vez corresponde a una amenaza real,
y la dopamina se convierte en el combustible que alimenta la rumia. La reprogramación se logra mediante el método de reescritura cognitiva. Consiste en identificar la creencia limitante, desmontarla con evidencia objetiva y reemplazarla por una afirmación basada en la lógica y los valores personales. Por ejemplo, si la creencia es, si no controlo cada detalle, todo se derrumbará, se puede confrontar con datos concretos. En los últimos 6 meses he entregado proyectos exitosos aun cuando delegué tareas. Luego, la nueva afirmación podría ser, mi capacidad de adaptación y mi equipo me permiten manejar la incertidumbre con confianza. Este proceso requiere práctica deliberada. Cada vez que notes que una preocupación surge, anótala en un cuaderno mental o físico, y luego aplica la fórmula de reescritura. Primera frase que describe la preocupación, segunda frase con la evidencia que la contradice, tercera frase con la nueva narrativa. Repetir este ritual fortalece las vías neuronales asociadas a la autoconfianza y debilita las que sustentan la catástrofe imaginada. Otro elemento esencial es la visualización de resultados positivos. Dedica unos minutos al día a imaginar, con detalle sensorial, el desenlace favorable de una situación que normalmente te causa ansiedad. Visualiza los colores, los sonidos, las sensaciones físicas de la calma. La investigación en neurociencia muestra que la visualización activa las mismas áreas cerebrales que la experiencia real, creando una especie de entrenamiento anticipado que reduce la reacción de miedo cuando el evento ocurre. Al combinar la reescritura cognitiva con la visualización, creas una doble capa de protección. Por un lado, desmantelas la narrativa dañina, por otro, construyes una nueva historia de éxito que el cerebro empieza a aceptar como la norma. Con el tiempo, la frecuencia de los pensamientos catastróficos disminuye, y la mente se vuelve más proclive a enfocarse en soluciones y posibilidades. En resumen, hemos recorrido 5 leyes que explican por qué la mente se queda atrapada en el bucle de la preocupación, el sesgo de catastrofismo, la necesidad de validación externa, la atención selectiva y el mindfulness, la inflación temporal vinculada a la hiperconexión, y la narrativa interna reforzada por la dopamina del miedo. Cada una de ellas tiene una contramedida concreta y basada en evidencia científica. Ahora, la verdadera transformación ocurre cuando aplicas estos principios de forma consistente. No basta con entender la teoría, la práctica diaria es lo que convierte el conocimiento en hábito. Te invito a que tomes una hoja y anotes, durante los próximos 7 días, la situación que más te genera rumia, el sesgo que identifica, la técnica que aplicarás y el resultado que observas. Al final de la semana, revisa tus anotaciones y celebra los pequeños avances. La mente responde a la retroalimentación positiva, y ese impulso es esencial para consolidar el cambio. Si este recorrido te ha abierto la mirada y sientes que puedes dar el siguiente paso, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas los próximos vídeos donde profundizaremos en herramientas avanzadas de neuroplasticidad y autocontrol emocional. Dale like si alguna de las técnicas que hemos compartido hoy resonó contigo. Ese gesto también refuerza la validación interna que estamos cultivando. Recuerda, la mente es un músculo que se entrena, no un destino inmutable. Cada pensamiento que eliges observar, cada pausa que decides respirar, cada narrativa que decides reescribir, es una pieza del rompecabezas que te devuelve el poder de dirigir tu propia experiencia. La próxima vez que la preocupación intente apoderarse de tu día, recuerda el mapa que acabas de construir, identifica el sesgo, busca la validación dentro de ti, dirige la atención con mindfulness, estructura tu tiempo y reescribe la historia. Con esa hoja de ruta, la tormenta de pensamientos pierde fuerza, paso a paso, la calma vuelve a ser la protagonista de tu vida. ¿Qué estrategia vas a probar primero? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer cómo decides aplicar este conocimiento en tu rutina diaria. Hasta la próxima, sigue observando, sigue cuestionando y sobre todo, sigue avanzando con la certeza de que puedes entrenar tu mente para vivir con menos ansiedad y más claridad.